Buenas noches, César. El Comité Pro Santa Cruz tiene reunión de directorio mañana para tratar las siguientes medidas a tomar. Seguramente serán consideradas y luego planteadas al civismo nacional para su aprobación o debate para crear la agenda que viene a continuación. Bien, importante, muchas gracias. Estamos atentos entonces a lo que vaya a acontecer en la capital cruceña a propósito de esta reunión de directorio. Cecilia, con usted. Muchas gracias, César. Juan Manuel, también en Cochabamba. Bueno, en Santa Cruz se registraron incidentes. ¿Cómo los califican ustedes desde el Comité Cívico? El presidente del Comité Pro Santa Cruz en el discurso de cierre manifestó claramente que es una vergüenza y repudiamos las acciones de la policía en atacar a familias que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, el derecho constitucional que tienen las familias y los bolivianos todos a protestar. Una vergüenza, una pena, una lástima tener que ver mujeres y niños afectados por gases lacrimógenos, por gas pimienta, y bueno, los reprochamos, como le dije anteriormente. En todo caso, el presidente del Comité Pro Santa Cruz hacía un pedido al finalizar su mensaje, su discurso al país hace algunos minutos y concretamente decía que el presidente pueda recapacitar sobre una repostulación. ¿Puede comentarnos al respecto? En realidad ha sido bastante claro. El presidente debe de retroceder, debe ordenar al Tribunal Constitucional, porque al final está demostrado que ellos son los que eligieron a esos candidatos para que se presenten a una elección en la que ganó el voto nulo, y que les ordene a estos señores de que retrocedan en esa sentencia constitucional que viola la misma Constitución. Los guardianes de la Constitución violan la Constitución. El resumen general de la jornada, Fernando, desde el Comité Pro Santa Cruz, que ha sido el impulsor de la medida, ¿es positivo? Claro que sí. Consideramos de que al haber logrado la unión de todo el país en este reclamo y el paro total en el departamento de Santa Cruz, estamos lanzando señales, el pueblo está lanzando señales al gobierno nacional de que está en contra de la repostulación, está en contra de la dictadura, está en contra de violar la Constitución. Nosotros y ellos, todos debemos respetar la Constitución. No hay rey ni gobernante que pueda estar por encima de la ley. Muchísimas gracias a Fernando Larach, presidente de los comités cívicos provinciales, por haber conversado con nosotros y evaluar esta jornada de paro que concluye en Santa Cruz y en otras capitales y provincias también del país. Buenas noches para usted, un saludo y gracias, Magalí. Gracias. César. Y aquí en la ciudad de La Paz hacemos lo propio, vamos al contacto con nuestra unidad móvil, saludamos a Paola Flores, que se encuentra con el activista Guillermo Paz, para conocer justamente una evaluación a propósito de esta convocatoria que hicieron los cívicos, colectivos cívicos en La Paz. Buenas noches, Paola. ¿Cómo está, César? Buenas noches. Así es, una evaluación que lo vamos a hacer junto a don Guillermo Paz, él es activista. Don Guillermo, ¿cuál es la evaluación para este 21F, además el paro cívico que se llevó en la ciudad de La Paz? Bueno, buenas noches a César, Juan Manuel y Santa Cruz. Bueno, el paro cívico ha sido un éxito en La Paz. La Paz paró, se necesitaba que La Paz salga a las calles y pare para gritarle a todo Bolivia que La Paz también le dice no a la reelección de Evo Morales. Fue un paro contundente, donde vemos a las dos Bolivias, la Bolivia que cree en la democracia y la Bolivia que sigue pisoteando la Constitución. Es la Bolivia de Evo Morales. Hemos visto a una policía totalmente parcializada en La Paz, donde ellos cuidaban al movimiento al socialismo y obviamente agredían a los ciudadanos que estábamos pacíficamente bloqueando la ciudad. Bueno, César, Cecilia, Juan Manuel, si tienen alguna pregunta de este estudio. Muchas gracias, Cecilia. Por favor, saludamos a Guillermo Paz, que tiene la gentileza de conversar con nosotros a esta hora de la noche. Pero ya prácticamente a esta hora de la noche, César, Guillermo, le agradezco, gracias por conversar con nosotros. Todo ha vuelto a la normalidad en las regiones donde se ha hecho sentir el paro el día de hoy. Yo le consultaba hace instantes aquí al Comité Cívico, al Comité Pro Santa Cruz, y para ellos la jornada ha sido positiva, más allá de los incidentes que sí se han registrado porque se pudieron ver en imágenes en La Paz,
y de esto que usted apuntaba. ¿Usted califica la jornada, Guillermo, de exitosa para la convocatoria que realizaron? Totalmente exitosa. La Paz paró como nunca, hace muchísimos años que no para la ciudad, ni siquiera con un paro de los transportistas. Fue un paro totalmente exitoso y es un éxito de los ciudadanos de a pie que salieron molestos por el manejo de la justicia, de la Constitución, del movimiento al socialismo. La Paz le dijo no, Bolivia le dijo no, y espero que el gobierno no se equivoque y no lea como estaba leyendo con el Código Penal. El ciudadano está en las calles y va a seguir en las calles hasta que Evo Morales se vaya a su casa. Bien, muchas gracias, Guillermo. Juan Manuel está en la ciudad de Cochabamba, quiere formular una consulta para usted. Gracias, César. Buenas noches. Guillermo, un saludo desde Cochabamba. Usted decía durante este contacto que ha sido contundente allá en la ciudad de La Paz, al igual que acá en Cochabamba y lo propio en la ciudad de Santa Cruz. Pero ¿qué es lo que se viene después? Usted como activista, ¿qué va a realizar? A ver, Juan Manuel, y para todo Bolivia. El ciudadano está en las calles, yo creo que va a seguir saliendo en las calles porque es la herramienta que tenemos, nosotros somos pacíficos y le vamos a seguir gritando al gobierno y vamos a seguir gritándole al mundo que el voto se tiene que respetar. Bolivia le dijo no el 21F y vamos a seguir pidiendo a que el gobierno escuche, porque el presidente dijo que el presidente va a escuchar a su pueblo y el pueblo le está pidiendo que se vaya a su casa después que termine su mandato. Muchísimas gracias, Guillermo. César Galindo con usted a La Paz. Gracias, Juan Manuel. Guillermo, ¿cuál fue la nota negativa de este paro? ¿Qué consideran ustedes que fue lo negativo de este paro? Obviamente el movimiento al socialismo mandó grupos de choque. Yo estaba en la 21 de Calacoto con los ciudadanos pacíficamente, bajaron un grupo de choque del movimiento al socialismo a provocar. Obviamente fue en paz, hubo gritos entre los dos sectores, pero la población se mantuvo con un nivel. En el centro hubo más violencia porque la policía actuó violentamente contra los ciudadanos que estábamos parando y gritando Bolivia dijo no. A propósito de la policía, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo evalúa la actuación de la policía? Yo creo que está muy parcializada. Es una pena que nuestra policía esté tan parcializada con el movimiento al socialismo. Hemos visto en imágenes donde realmente ellos estaban cuidando a las marchas del movimiento al socialismo y agresivamente con los ciudadanos que estábamos acatando el paro cívico. Yo lo viví en el centro, donde dos policías se acercaron agresivamente a tratar de movernos con las motos. Yo creo que esa no es la actitud de la policía. La policía es del pueblo, el pueblo con sus impuestos paga los sueldos de los policías y ellos tienen que hacer respetar la ley. La policía no puede estar parcializada con el gobierno porque si no, ¿a quién vamos a ir por seguridad? La policía tiene que dar seguridad a ambos lados. Bien, Guillermo Paz, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Gracias, Paola Flores. Paola, la consulta para usted, ¿cómo está el panorama a esta hora de la noche? Le comento, César, que el panorama está normal, hay muchísimas movilidades que en este momento están circulando por la zona sur, estamos en la 21 San Miguel y bueno, en la bajada, lo que es el centro a la zona sur también está todo normal y también la gente está realizando sus actividades nocturnas como de costumbre, César. Muy amable, muchas gracias a Guillermo Paz, gracias a Paola Flores desde la zona sur para reflejarnos y hacer una evaluación de lo que ha sido este paro convocado por la ciudadanía. Sin embargo, también hoy se convocó a una concentración, los movimientos sociales convocaron a una concentración que terminó con un mitin en Plaza San Francisco. La presencia de algunas autoridades, entre ellas el canciller, pero también las autoridades de gobierno y las autoridades de la Asamblea Legislativa hicieron una evaluación sobre este paro. Para ellos ha sido un fracaso. Está con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien nos está acompañando esta noche y para saludar al país. Gabriela, un gusto de saludarla, bienvenida. ¿Cómo está, César? Muy buenas noches, saludar a Cecilia también
Juan Manuel en Cochabamba. Gracias por la invitación. Bueno, yo he tenido una caracterización de este paro muy específica. Yo creo que un paro, cuando es democrático, cuando expresa tolerancia, debería permitírsele parar a quien quiere parar y seguir sus actividades normales, sus actividades económicas, de estudio, etcétera, a quien no quiere hacerlo. Para mí, de alguna manera, este paro se convierte en un secuestro colectivo cuando se bloquea calles, se bloquea avenidas, se bloquea arterias principales en algunas ciudades del país, e inclusive hemos visto a funcionarios públicos de algunas alcaldías bloqueando calles con alambres y no permitiendo el tránsito normal de la gente. Si se fuera verdaderamente democrático y tolerante, lo que se debería hacer es permitir que cada ciudadano y ciudadana elija qué quiere hacer, si quiere parar o si quiere, como hoy día, manifestarse respaldando al presidente Evo Morales. El día de ayer en Santa Cruz, el día de hoy en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, han habido miles, cientos de miles de personas que han respaldado al presidente Evo Morales y que respaldan la posibilidad democrática de que el 2019, con el voto, sea la gente quien elija qué quiere hacia el futuro y quién quiere que gobierne el país. En un juego democrático no se puede intentar eliminar al principal jugador político de las últimas décadas en este país, que es el presidente Evo Morales, para jugar solo en la cancha. Eso es lo que pretende la oposición. Por supuesto, si la oposición juega sola, tiene oportunidades de ganar porque no tiene un contrincante al frente. Y lo que ha salido a respaldar esos miles de personas, organizaciones sociales, que ojalá viéramos imágenes también, la misma cantidad de imágenes en el canal, de las enormes movilizaciones el día de ayer en Santa Cruz, el día de hoy en La Paz, en la ciudad de Sucre, en la ciudad de Cochabamba, pacíficas, que manifestaron su posición política. De todas maneras, yo creo, César, Cecilia, Juan Manuel y a toda la gente que nos está escuchando, que con la enorme cantidad de gente movilizada que había el día de hoy, cada quien en su posición, no ha sido una jornada violenta como la querían pronosticar algunos, que pretendían que los bolivianos y las bolivianas nos enfrentemos entre hermanos. En general han habido algunos hechos de violencia y de agresión, que por supuesto las rechazamos, porque cualquier tipo de violencia debe ser rechazada. Debemos convivir entre diferentes en una sociedad democrática, respetándonos, pero yo los califico como hechos aislados porque habían miles de ciudadanos movilizados el día de hoy con diferentes posiciones, y podría haber habido alguna confrontación violenta, digamos, de grupos contra grupos, y eso no ha sucedido. Yo creo que aprendimos lecciones el 2007-2008 los bolivianos y bolivianas, y no queremos retornar a un espacio de tensión violenta como la que vivimos el 2007, el 2008, y lo que hemos visto hoy día en general ha sido que cada quien se ha manifestado de manera pacífica. Han habido algunos hechos aislados que no los podemos dejar de nombrar, pero creo que son aislados. Gracias, Presidenta. Cecilia, con usted, por favor. Muchas gracias a la Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo calificaría usted el paro? Haciendo una evaluación en pocas palabras, Presidenta. ¿Ha sido el paro convocado en estas regiones del país exitoso o ha sido un paro que fracasó? Es que yo no creo que el análisis se deba hacer en esos sentidos. Yo creo que, desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, para mí fue un secuestro colectivo, porque si hubiera sido un paro, voluntariamente la ciudadanía
tenía el derecho de ir a trabajar, de ir a estudiar o de ir a hacer su actividad normal. Quien quiera hacerlo y quien no quiere hacerlo tenía el derecho de parar. Eso es un paro. Eso es un paro voluntario, consciente, pero cuando se bloquea calles, como estamos viendo en las imágenes, cuando se pone alambres para que la gente no pueda transitar libremente, ya se trata de secuestrar la voluntad colectiva de la ciudadanía. Y por eso creo yo que en vez de paro, yo lo califico como un secuestro colectivo, masivo, donde la gente no pudo elegir si quería parar o no. La gente tuvo que trasladarse largas distancias caminando, hacer transbordos en algunos casos en el transporte, porque hubieron puntos estratégicos que fueron bloqueados por ciudadanos que tienen una posición política X, pero que no tienen derecho a imponérsela al otro ciudadano. Al ciudadano que, por ejemplo, en el caso de La Paz, no es cierto que en el referéndum del 21 de febrero haya ganado el no. La Paz le dijo sí a la reelección del presidente Evo Morales el 21 de febrero. Cochabamba le dijo sí en el referéndum del 21 de febrero a la posibilidad de la modificación del artículo 168. Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad, y la gran mayoría de los bolivianos y bolivianas hoy día han mostrado una gran madurez, porque habían miles de personas en las calles hoy, unas a favor, otras en contra, pero si la disposición de esa ciudadanía en general hubiera sido la confrontación violenta, podríamos haber tenido seguramente una jornada con mucha gente lastimada, pero la gran mayoría de la gente, los que estuvieron movilizados e inclusive los que no se movilizaron ni a favor ni en contra, tuvimos la capacidad de cierta convivencia democrática, pacífica y tolerante, y no hemos visto más que de manera aislada hechos de violencia. Un poco sacando de lado, por supuesto, las apreciaciones incluso personales o las emociones que uno pueda tener analizando la fecha y analizando las posibilidades de lo que puede venir de aquí para adelante, Presidenta, ¿usted qué cree que deba pasar en el país? Porque así como usted nos decía también al principio de esta entrevista, para usted ha sido, y yo me quedo con esa frase, esto es un secuestro colectivo, no un paro, pero tampoco se puede desmerecer al otro grupo de personas en el país que efectivamente sí querían paralizar actividades, sí se hicieron sentir en el territorio nacional, y no solo en una región del país. ¿Qué debe pasar en Bolivia de aquí para adelante, tomando en cuenta que efectivamente se ve una posición de un lado y del otro, posiciones diferentes, decimos en Bolivia en este momento? Sí, Cecilia, lo que tenemos que hacer es ser capaces de convivir y de llegar a unas elecciones del 2019 donde sobre la mesa estén todas las alternativas, todas las opciones. Y quien respalde en esa elección al presidente Evo Morales elegirá esa opción, y quien crea que tiene una opción en otra alternativa de oposición la elegirá. Lo democrático es eso. Yo creo que si hoy somos un país, somos el país de la región que crece de manera más sostenida en términos económicos, es porque hemos tenido una enorme inversión pública que ha apalancado también este crecimiento. Ha habido un acompañamiento del sector privado también, y yo creo que la gran mayoría del país lo que quiere es poder seguir creciendo, poder seguir mejorando la calidad de vida de cada uno y de su familia en general. Eso es lo que queremos la mayoría de los bolivianos y bolivianas, y eso es lo que espera la gente estos próximos 2 años hasta el 2019. Y bueno, luego el 2019 en elecciones definiremos. Yo creo que la única manera de discernir quién tiene realmente el respaldo mayoritario en este país para gobernar Bolivia se definirá en 2019 en las urnas con el voto de la gente. Eso es lo que debe suceder, y de parte nuestra como autoridades lo que nos debe convocar es a seguir trabajando. La gente necesita el día de mañana hospitales, escuelas, carreteras, servicios básicos, mejores condiciones de vida. Eso es lo que necesita la gente, y nosotros trabajaremos estos 2 años para eso.
Yo creo que la mejor manera de mostrar la efectividad de una propuesta política es mostrando resultados, es mostrando gestión, y eso es lo que nosotros vamos a hacer en los próximos 2 años. No creo que la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano sea mantener una situación de polarización. Esa situación solo puede resolverse en la democracia, en las urnas. Esto quiere decir, Gracias, Presidenta. Juan Manuel. Perdón, César, una última consulta. ¿Esto quiere decir que el presidente Evo Morales sigue encaminado a ser candidato en el 2019? El presidente Evo Morales es nuestro candidato, es el candidato del Movimiento al Socialismo del 2019, y nosotros, en lo personal, espero que lo acompañe el vicepresidente Álvaro García Linera, y creo que somos una gran mayoría al interior del Movimiento al Socialismo que creemos lo mismo. Son una dupla espectacular, son 2 personas que le entregan la vida completamente al país sin retasearle ni un minuto de su existencia en todos estos años, y nosotros creemos que para poder seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora, para poder seguir transformando la realidad de la gente, sobre todo de la gente más desprotegida, más necesitada, esa gente que hace 12 años no tenía futuro, no tenía patria, no tenía esperanza, hoy ha recuperado la dignidad, hoy ha recuperado el orgullo de ser bolivianos y bolivianas. Antes no teníamos la posibilidad de decir somos el país de mayor crecimiento de la región, era imposible, éramos los últimos siempre en la economía, los últimos en términos de equidad, los últimos en todo. Hoy ya no lo somos, somos los primeros en muchas cosas, somos un ejemplo para la región y para el mundo de un buen manejo económico, y creemos que eso debe continuar. Habrán otros que creen que debe haber un nuevo presidente el 2019 o presidenta el 2019. Esa gente tendrá la opción de ir a votar en las urnas por otra persona, pero yo creo que durante estos 12 años la oposición tuvo la oportunidad de construir una alternativa real, con un programa de gobierno, con una propuesta al país, con candidaturas claras, con liderazgos claros, y no lo ha hecho. Ojalá en estos 2 años la oposición logre presentarle al país realmente una alternativa, y en esa elección del 2019 será el pueblo el que escoja entre todas las alternativas que estén en la mesa. Gracias. Saluda a Juan Manuel Moreno. Desde la oposición se ha manifestado en varias ocasiones que el movimiento al socialismo no sería nada sin Evo Morales, y que por eso se está pidiendo justamente la repostulación del presidente, porque a decir, por ejemplo, la diputada Shirley Franco, no hay otros líderes dentro del MAS, ni siquiera líderes intermedios. ¿Cuál es la opinión que le merece esta declaración? No, yo lo que les diría a la oposición es que se preocupe un poquito más por ellos mismos, ¿no? La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional está dando una bochornosa muestra de su incapacidad para lograr unidad siquiera. Hoy nosotros hemos tenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional que elegir a una directiva, elegir a las comisiones con una oposición absolutamente fragmentada. En vez de que nos lleguen 2 cartas, una de la bancada de Unidad Demócrata y otra de la bancada de PDC con todas sus propuestas, nos han llegado 46 notas a la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso le muestra la enorme fragmentación que tiene la oposición. Entonces, poco puede la oposición querernos venir a dar lecciones de construcción al interior de un partido político, de una opción política. Yo creo que más bien ellos deberían realmente buscar construir una alternativa para el país, y en democracia poner sobre la mesa esas alternativas el 2019 e ir a unas elecciones. Eso es realmente lo que puede generarnos a todos y a todas la tranquilidad
que esperamos para seguir llevando adelante nuestras actividades, para seguir generando mayor cantidad de empleos en el país, para seguir industrializando, para seguir construyendo una patria mejor para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos. Yo creo que esa es la voluntad mayoritaria de los bolivianos y bolivianas. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tener una capacidad siempre autocrítica, estar viendo qué errores se pueden estar cometiendo y escuchar a la gente. Por supuesto que sí. La primera función de un gobernante es tener la capacidad de escuchar a quien lo eligió. Y esa es nuestra obligación y lo seguiremos haciendo durante estos 2 años para corregir los errores que haya que corregir, pero para seguir adelante en lo que ha funcionado espectacularmente. No por nada somos un ejemplo para la región y el mundo de un manejo económico que, a pesar de la crisis internacional, que a pesar de los precios internacionales del petróleo, sigue creciendo de manera sostenida. ¿Y cree usted, Presidenta, que haya otro líder, aparte de Evo Morales y Álvaro García Linera, dentro del movimiento al socialismo? Yo siempre lo he dicho, para mí y para la gran mayoría de los militantes y quienes nos sentimos parte de este proceso de cambio, el presidente Evo Morales y el vicepresidente son los 2 mejores que tenemos para ofrecer al país. Y por eso seguimos sosteniendo que deben ser ellos los que deben seguir pudiéndose plantear como una opción al pueblo boliviano. Y creo además, Juan Manuel, que la oposición en realidad en el fondo lo que pretende es ir a unas elecciones sin contrincante, ¿no? Saben que el 2019 no es fácil, es difícil ganarle al presidente Evo Morales, lo tienen claro, porque claro, en el referéndum del 21 de febrero no había que tener propuesta, no había que tener candidato, no había que tener estructura, no había que tener nada. Pero para unas elecciones generales se requiere una propuesta de país, un programa de gobierno, una propuesta a la gente, a la ciudadanía, qué se va a ofrecer, cómo se va a gobernar los siguientes 5 años. Y eso la oposición no lo tiene. Se necesita un liderazgo claro, la oposición tampoco tiene ese liderazgo claro y finalmente tampoco hay una estructura ni partidaria ni de ningún otro tipo que contenga a quienes pertenecen a la oposición de una manera coherente, unificada. Yo lo veo todos los días en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidenta. Unidad Demócrata tiene muy poco de unidad y muy poco de democrática al interior de su bancada. El PDC también, siendo apenas 11 diputados, están partidos también en 2 o 3 pedazos. Unidad Demócrata también. Y yo lo vivo cotidianamente. Si esas personas tuvieran que asumir la conducción del país y del gobierno en este momento o en el 2019, yo le garantizo que no tienen ningún norte para Bolivia ni para los más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas que somos hoy, ¿no? Presidenta, a propósito de lo que usted nos comentaba, ¿usted ha podido conversar el día de hoy con el presidente o con el vicepresidente? ¿Qué piensan ellos de lo que hoy se vivió en Bolivia? El presidente y el vicepresidente, yo no conversé con ellos. El presidente y el vicepresidente hoy día han estado en actividades como todos los días, entregando obras. El presidente ha estado en Boyuibe, ha estado en Charagua. El vicepresidente también ha estado en actos entregando obras, trabajando, porque es la manera en la que nosotros hemos sostenido un proceso de transformación estatal. La gente votó el 2006 el 2005 en realidad por el presidente, votó el 2009 por el presidente y votó el 2014 por el presidente, no solamente por una cuestión ideológica
votó fundamentalmente porque su situación económica, de estabilidad económica, es mucho mejor que la que tenía hace 12 años, porque su vida se ha transformado, porque hoy accede a agua potable, a internet, a otros servicios básicos, porque tiene carreteras que le permiten sacar sus productos, porque tiene educación, salud, ambulancia, hospitales. Entonces, esa es la manera que nosotros sabemos hacer política, trabajando y construyendo en bien del país, de la patria, y es la manera en la que el presidente Evo Morales hoy pasó la jornada, igual que el vicepresidente. Bien, Presidenta, y ya para concluir de mi parte, usted decía hace instantes, y yo escuchaba, al igual que el resto del país, que consideran efectivamente que la oposición no tiene un candidato, y hacía referencia un poco a la situación de oposición. ¿Usted cree que los movimientos que hay en este momento en el país, o la lectura que se hace desde el gobierno, es una iniciativa de la oposición o de la gente? Mire, yo creo que hay una suerte de camuflaje, ¿no? Evidentemente la oposición sabe que con las viejas siglas de partidos políticos tradicionales no tiene chance de continuar en la vida política del país de manera exitosa. Entonces, una gran parte de los políticos de oposición que no están en un cargo público específico, se han camuflado en estas agrupaciones ciudadanas y tienen las mismas maneras de actuar. Lo que la oposición no ha comprendido en 12 años es que debe proponerle al país, al conjunto del país, a las grandes mayorías de este país, una alternativa. Y no se puede hacer eso cuando varios de los miembros de oposición desconocen a las organizaciones sociales, tratan de, ¿cómo le puedo decir?, deslegitimar a enormes colectivos de personas que están organizadas en nuestro país. Bolivia debe ser el país más organizado en el continente, con estructuras organizativas, y cada vez que se refieren a esas organizaciones les dicen los masistas. Bueno, pues no comprendieron que todo este proceso de transformación del Estado se construyó a partir de esas organizaciones sociales. La oposición sigue ninguneando a esas grandes mayorías, sigue creyendo que va a poder llegar exitosamente a un gobierno contentándose con ciertos sectores de clases medias urbanas, sin mirar al resto del país. En este país sigue siendo la mayoría, sigue autoidentificándose la mayoría como una mayoría indígena y siguen ninguneando esa mayoría, siguen maltratando a esa población. Nunca lo comprendieron, no entienden el tejido social de este país. Y por eso es que no tuvieron éxito el 2005, no tuvieron éxito el 2009, no tuvieron éxito el 2014. Entonces, yo creo, Cecilia, que esos colectivos ciudadanos contienen a cierta parte de la población que tiene descontentos, pero también contiene de manera camuflada a todas las estructuras partidarias de los viejos partidos políticos en esas agrupaciones ciudadanas, camuflándose ahí adentro, ¿no? Muchas gracias. Bien, Presidenta, gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable por acompañarnos esta noche a hacer una evaluación de lo que ha significado esta concentración, esta jornada, decía ella, de manifestaciones democráticas en el país. Gracias, Presidenta, ha sido muy amable. Gracias a usted, César, gracias a Cecilia, a Juan Manuel. Agradecerles el espacio y esperar y convocar siempre a que tengamos la capacidad, la madurez y la tolerancia democrática que nos permita convivir a pesar de nuestras diferencias. Ese mensaje creo que tenemos que tener la capacidad de darlo todos y todas. Gracias, Presidenta. Bueno, estuvo con nosotros la Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, para hacer esta evaluación de la jornada del 21 de febrero. Cecilia, Juan Manuel, con ustedes.
Continuamos nosotros, Cochabamba, en este momento, César, por supuesto, porque a nivel país se está evaluando desde diferentes sectores y actores. Escuchamos al principio a los activistas en La Paz, los cívicos provinciales en Santa Cruz. Enseguida tendremos análisis también de la jornada, tendremos a las plataformas ciudadanas desde Santa Cruz que hablarán de cómo vivieron el día de hoy. Pero tenemos en Cochabamba también invitados. Juan Manuel. Muchísimas gracias, Cecilia. Efectivamente, el alcalde José María Leyes está en estos momentos en estudio. También la alcaldía ha sido parte del paro cívico vivido durante esta jornada en Cochabamba. Alcalde, buenas noches. Todo el país lo está viendo. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto a este paro, 21 de febrero? Juan Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia, César. Muy buenas noches a toda Bolivia. Pues primero, permítanme felicitar a toda Bolivia entera. Creo que hoy, 21 de febrero, hemos tenido una muestra gigantesca del compromiso democrático que tiene el pueblo boliviano. Hemos visto que en todo el país, millones, no cientos de miles, millones de bolivianos han salido a las calles para primero hacer un paro totalmente efectivo en los 9 departamentos de Bolivia, pero también para pronunciarse y exigir el respeto al voto del pueblo boliviano, al voto del ciudadano. En Cochabamba el paro ha sido un éxito. Fíjense ustedes, Cecilia, César, Juan Manuel y amigos de toda Bolivia, que es el segundo paro contundente que se hace en Cochabamba, en esta región que hace años atrás era el feudo del movimiento al socialismo y hoy se ha convertido en el corazón más bien de una Bolivia democrática que busca sangre nueva, que busca pues recuperar el ánimo democrático y el Estado de Derecho que ha vivido en nuestro país. El paro en Cochabamba ha sido totalmente contundente. Desde las 6 de la mañana han estado miles de ciudadanos en las calles, haciéndose respetar, haciéndose escuchar su voto, bloqueando, pues haciéndolo en familia, haciéndolo de manera hasta jocosa, hasta divertida, de una manera totalmente pacífica, de una manera totalmente ordenada. Y pues este paro creo yo que es digno de admirar y de felicitar a toda la población cochabambina. El paro en Cochabamba ha sido totalmente exitoso y también me permito felicitar a todo el país por esa muestra pacífica y democrática de respeto al voto y de respeto al Estado de Derecho. Alcalde, también hubieron enfrentamientos durante esta jornada, principalmente a la altura del puente Chaquimayo, entre algunos cocaleros y también bloqueadores. ¿Cómo se califica esto? Bueno, cuando ustedes saben que pues el movimiento al socialismo trajo a nuestros hermanos campesinos, cocaleros, para tener una concentración en la plaza principal de Cochabamba. Y trajeron alrededor de unos 7.000, 10.000 hermanos campesinos cocaleros, que pues yo no sé si vinieron obligados o no, pero muchos de ellos venían con guaguitas y con niños, con personas mayores. Y pues cuando terminaba la concentración de la plaza principal de los campesinos cocaleros, ellos retornaban y sí se dio un hecho, una confrontación entre un grupo de cocaleros y un grupo de ciudadanos que estaban ahí bloqueando. Sin embargo, creo yo que ahí hubo una oportuna aparición de la policía y se logró controlar la situación. Creo que hoy el pueblo cochabambino ha demostrado una gran madurez. Creo que el hecho de que el movimiento al socialismo haya querido hacer una concentración paralela a la concentración ciudadana en la Plaza 14 de septiembre era una provocación al pueblo cochabambino, ha sido una provocación al pueblo cochabambino, pero creo que el pueblo cochabambino ha mostrado mucha madurez, Juan Manuel, Cecilia, César. Yo he visto cómo cuando ingresaban los hermanos campesinos cocaleros, mucha gente que estaba bloqueando, les daba paso, les invitaba un refresco, les invitaba incluso hasta una marraqueta, les daba un pan para que coman. Creo que ese es un espíritu democrático, creo que ese es un espíritu de madurez del pueblo cochabambino y además es una muestra de que todos somos bolivianos y que esos campesinos, nuestros hermanos campesinos cocaleros, que de repente hasta los obligan a venir a Cochabamba, pues también son bolivianos y que este movimiento ciudadano que defiende la democracia, que defiende el voto del pueblo boliviano, también está defendiendo los intereses y los derechos de nuestros hermanos campesinos cocaleros. Creo que hoy, lo que hace muchos años atrás, pues podía haber terminado
en una confrontación violenta. Creo que la madurez del pueblo boliviano, la madurez del pueblo cochabambino ha hecho que más bien ellos puedan expresarse, pero también el pueblo boliviano, la gran mayoría del pueblo boliviano, se exprese exigiendo el respeto al voto del 21 de febrero del 2016. Alcalde, diversos sectores o funcionarios municipales se han desplegado en varios lugares de la ciudad, incluso usted al mediodía estaba en un punto de bloqueo en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué esto? Pues nosotros lo hemos dicho y lo dijimos de frente y se lo dijimos a todo el país. La alcaldía va a estar siempre al lado de su pueblo. Y el alcalde tenía que ser el primer ciudadano que esté a las 6 de la mañana. Juan Manuel, por habernos acompañado esta noche también en vivo desde la capital del Valle, un poco evaluando lo que ocurría también en la jornada de hoy, precisamente en este paro, en este 21 de febrero. Gracias Cochabamba, gracias Juan Manuel, gracias al alcalde Leyes. Nosotros en el Contacto Nacional estamos con César, me confirman por favor para ir cerrando este enlace nacional. César. Aquí estamos, Cecilia, sí, evidentemente. Bueno, todos los puntos de vista, todas las aristas. Hemos estado con los activistas en la ciudad de La Paz, los cívicos estuvieron en la ciudad de Santa Cruz, estuvimos en Cochabamba, estuvimos también con las autoridades del legislativo, en este caso la presidenta de la Cámara de Diputados, escuchando también las opiniones de la gente y haciendo una evaluación, que seguramente la evaluación final la tiene la gente, Cecilia, nuestra audiencia, nuestro país. Por una parte, el gobierno no reconoce el éxito de este paro convocado por los cívicos y por los colectivos ciudadanos. Seguramente el partido político o el partido de gobierno hace una evaluación desde el punto de vista política. Dice, no se afectó el aparato productivo. Es que no se va a parar el aparato productivo. ¿Por qué? Porque es una convocatoria cívica de ciudadanos. La ciudadanía paró, la ciudadanía no se organiza políticamente, la ciudadanía no convoca a movimientos sociales de un sector o de otro, pero bueno, ha sido una iniciativa del ciudadano que salió con sus cochecitos, con sus vehículos, con sus muebles, como podía, en las esquinas de las calles, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que reconocer, y lo reconoce el gobierno, es que fue una jornada de movilización democrática. Ahora el gobierno obviamente no va a decir de que ellos también facilitan muchas veces que los sectores sociales afines puedan concentrarse como en San Francisco, puedan algunos, no todos, consumir bebidas alcohólicas y la policía expectante, como que cuidando ese comportamiento, abriendo espacio, desplegando a los ciudadanos que se movilizaban en el Prado. ¿Para qué? Para que pase la marcha del movimiento al socialismo. Esa cosa no las va a decir el gobierno, pero la ciudadanía lo sabe y la opinión pública lo sabe. Con esto cerramos, Cecilia. Gracias, César. Efectivamente, nosotros lo que queremos es que usted en casa saque sus conclusiones. Si usted ha participado por una inquietud ciudadana que tiene, efectivamente terminará la jornada con satisfacción, porque más allá de todo, y era lo que le consultaba yo al final, César, a la presidenta de la Cámara de Diputados, creo que la oposición política, si bien podrá querer atribuirse estos movimientos en el país, poco tiene que hacer en este momento porque es la gente la que ha salido el día de hoy. Definitivamente la gente tiene en casa la última palabra. 23:20, César. Continuamos nosotros en Que No Me Pierda. Enseguida seguimos en el análisis y escuchando más protagonistas aquí en Santa Cruz. Antes